¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Aquí no le ponemos aranceles a nadie, aquí les invitamos a todos a seguir el programa. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir hablando de la guerra comercial y de la tregua, la bandera blanca, que enarboló ayer el presidente del gobierno norteamericano. Y después de varios programas contando malas noticias sobre esa guerra arancelaria, sobre las bravuconadas arancelarias de Donald Trump, sobre los problemas que habían ocurrido en los mercados a raíz de esta decisión de Donald Trump de llenar de aranceles las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo, bueno, pues hoy tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que ayer por la tarde, prácticamente a última hora, pero con tiempo suficiente como para que Wall Street recogiera esa decisión, Donald Trump decidió que quería dar una tregua de 90 días para todos aquellos países que no habían tomado represalias, todos menos China, a quien le subió un poquito esos aranceles. Aquí hay dos buenas noticias. La primera es la tregua de 90 días. Ojo, que es 90 días con unos aranceles mínimos del 10%, lo que ha hecho ha sido eliminar o digamos poner en pausa unos aranceles por encima del 10%, como le había puesto a muchos países. A Europa en concreto creo que era el 20%, un poco por encima del 20%. Así, flat el 10% a todos los países con los que quiere establecer negociaciones bilaterales. 90 días de gracia que el mercado interpretaba de una manera extraordinariamente positiva. Wall Street subía con mucha fuerza, el Nasdaq el que más, con subidas superiores al 12%, y esas subidas se han contagiado hoy en Europa, incluso en Asia e incluso en China, donde la buena noticia no ha sido tanto que le hayan subido los aranceles un poco más, sino que no ha subido los aranceles en la misma medida en la que los había subido a su vez China, porque si hubiera cumplido exactamente su palabra Donald Trump, tendría que haber subido los aranceles no al 125%, sino al 150% a las exportaciones chinas. Con lo cual, eso también confirma una buena noticia. ¿La mala noticia cuál es? La mala noticia es que no sabemos muchas cosas. Desconocemos si el plan de Trump es respetar su decisión y mantener durante 90 días, aproximadamente 3 meses, esta situación mientras negocia con el resto de países. Si por el contrario, mañana o hoy mismo va a terminar cambiando de opinión como lo ha hecho durante estas últimas semanas. Si va a sorprender con nuevos anuncios que hagan que se dé la vuelta al mercado. ¿Cómo va a reaccionar al posible riesgo de que China termine devaluando el yuan, lo que provocaría una crisis monetaria a nivel internacional y afectaría prácticamente a todos los países del mundo? Tampoco sabemos si de toda esta crisis y de toda esta acción de gobierno aparentemente errática, da la sensación de que errática del todo. Hay quien dice que está todo planificado, pero de nuevo esto es algo que no sabemos, es simplemente algo sobre lo que podemos especular. Insisto, no sabemos si después de toda esta política errática de Donald Trump acabaremos con un escenario internacional con menores aranceles. Es decir, casi con aranceles cero, con una libertad de comercio enorme con Estados Unidos en todo el mundo. No sabemos si esto es lo que nos espera, no sabemos si esto es lo que a lo que vamos a dónde nos dirigimos, o si por el contrario las negociaciones no salen bien y al final tenemos un escenario arancelario mucho peor del que teníamos antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Lo único cierto, lo único real, lo único que podemos ver y tocar es lo que se anunció ayer, que hoy todavía se mantiene y que ha inundado de verde los mercados. También hay que decir que todavía queda para recuperar todo el terreno perdido, pero también es verdad que las subidas son de las más altas que se recuerdan, mayores subidas en menor tiempo las que estamos registrando ahora mismo en los mercados internacionales, especialmente con la vista puesta en Europa y en España. Después daremos cuenta de todo lo que están haciendo los mercados, pero antes, como siempre, vamos a resumir el resto de asuntos que trae hoy Libre Mercado. Y con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenas.
muy variadita la portada que tenemos hoy, Sí. el libre mercado, y lo primero, creo que me lo expliques, esta de Diego Sánchez de la Cruz, la ley Smooth-Hawley, el fatal error de 1930 que desencadenó el populismo arancelario. ¿Qué episodio de la historia nos ha recuperado Diego? Ese episodio que ahora, bueno, por el que se ha obsesionado Donald Trump, y bueno, que fue uno de los principales principales causantes de la Gran Depresión, y fue una ley arancelaria. Sorpresa, es que, bueno, lo que planea Donald Trump es viejo, es de hace décadas, son medidas completamente perjudiciales para el crecimiento económico, esa asfixia del libre comercio, y ya pasó en Estados Unidos y ya causó una desgracia a nivel económico bastante importante. Lo cuenta todo Diego Sánchez de la Cruz, hace un repaso de numerosos episodios y numerosos fracasos arancelarios que llevamos sufriendo en las últimas décadas, con esa gran ley que fue un error que se mantuvo durante el siglo XX y que, aunque se aplacó finalmente y se rebajaron los aranceles, pues el daño ya estaba hecho. Y cuenta, bueno, pues da numerosos papers, numerosa literatura económica, donde dice, bueno, pues tú intentaste salvar a la siderurgia, pues cada empleo que salvaste a la siderurgia se destruyeron 3 en otro sector. Y bueno, pues así tenemos al final que las familias estadounidenses pues pagaron muchos dólares a causa de estas normativas, que al final el último también en aprobarlas fue Donald Trump en su primer mandato. Desde luego que sí, oye, un artículo fantástico en el que podemos entender un poco a la luz del pasado lo que está pasando en estos días. Me gusta también mucho la información que firma Miguel Puga sobre el pánico entre los consumidores de Apple. Sí, bueno, es una de las preguntas que se hace ahora todo el mundo, somos así. En el primer mundo tenemos estos problemas, y uno es qué va a pasar con el iPhone, si me lo tengo que comprar ya porque me va a subir de precio, si no, y bueno, de momento en Europa pues estamos libres de esta guerra de momento, pero en Estados Unidos sí que es verdad que, por lo que cuenta Miguel Puga y se han hecho eco pues medios internacionales, Bloomberg y demás, las tiendas de Apple la semana pasada se han llenado, todo el mundo ha ido a preguntar y a comprar teléfonos por si acaso, por si las moscas, y muchos empleados pues dicen que es que parece Navidad y que sí que es verdad que hay muchísima gente. A ver qué ocurre. Apple, hay que decir que su modelo estrella, que es el iPhone, la mayoría de su fabricación está en China, o sea que no es moco de pavo esta espiral arancelaria entre estos dos países. A ver si traslada Apple la producción a Vietnam, que Vietnam saldría un poco mejor parada que China, y luego también la compañía, que se ha desplomado, se ha dado un castañazo en bolsa tremendo, pues confía que bueno, Donald Trump pues la haga salvedades, excepciones, y se pueda librar de los aranceles como ya pasó en su primer mandato. Así que mucha incertidumbre en realidad. Sí, es que es lo que está mandando ahora mismo, volatilidad e incertidumbre. Y esto de Marta Arce, el último golpe de Bruselas al campo, es decir, estamos pidiendo que no haya aranceles en Europa, y nosotros a nuestros agricultores, aranceles no, pero regulación toda. Claro, pues es otro disgusto para los agricultores, es que no ganan para disgustos en el sector. Le van a imponer a los agricultores más medidas. Uno es, bueno, pues análisis obligatorio de los suelos, restricciones a los fitosanitarios, o sea, pues van a aprobar una ley de vigilancia de suelo, la han llamado así. Y bueno, pues sí que es verdad que van a tener más dificultades para desarrollar su actividad, que al final es lo que no hay que hacer. Dice que la Unión Europea dice que el 60% de los suelos del territorio común no está en buen estado, no sabemos muy bien si eso es así o no, y que hay que analizarlo. Entonces, bueno, pues más trámites burocráticos y demás. Entonces, tenemos a Bruselas haciendo de las suyas. ¿Y qué nos estáis preparando para mañana? Pues vamos a seguir hablando de aranceles, de Donald Trump, de posibles consecuencias y de si esto ya ha pasado o no, esa prórroga de los 90 días y un poco pues los vaivenes arancelarios. Muy bien, Beatriz, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Vamos a ir enseguida con el tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera, pero antes recordarles que hay otra manera de exponerse a la rentabilidad del negocio inmobiliario más allá de comprar una casa y ponerla en alquiler. Lo que pueden hacer todos ustedes es informarse a través del crowdlending inmobiliario de Cibislend, entrando en cibislend.com, y ahí encontrar las promociones inmobiliarias que van a financiar gracias a las aportaciones de sus inversores. Usted se puede convertir en un inversor desde 250 euros y capturar rentabilidades de entre el 10 y el 13% en promociones que pueden durar 10, 15 meses de duración y en cualquier caso, bueno, pues sacar esa rentabilidad, ese rendimiento al negocio inmobiliario. No se pierdan, quédense hasta el final del programa porque vamos a tener con nosotros hoy a los especialistas de Cibislend precisamente para tratar de conocer cuáles son las próximas próximas promociones que tienen en cartera y los detalles de este estilo de inversión. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas noticias, ¿no? Después de que desde el día 2 estuviéramos pues con caídas generalizadas, con temor, con zozobra en los mercados, de repente ayer decidió sacar la bandera blanca el señor Donald Trump y los mercados empezaban a subir. ¿Cuál es el minuto y resultado que podemos contar hasta ahora? Lo que tenemos es que Trump anunció ayer en la red social Truth Social que iba a dar una tregua a la cuestión de los aranceles a todos aquellos países que ya están, digamos, negociando o que no han puesto como contrarrespuesta nuevos aranceles a Estados Unidos y que en este caso pues quedará simplemente el arancel universal de 10%, con la excepción de China, por ejemplo, que le ha caído una subida de aranceles hasta 125%. Y esto los mercados lo han recogido positivamente, como es lógico. El IBEX en España ha aumentado, o digamos que se disparaba a la apertura de la sesión, un 8%. En Europa, el DAX alemán superaba por momentos el 8% y el Stoxx 600 el 7%. Estados Unidos, ayer al cierre de la sesión, recogía también beneficios porque el Nasdaq repuntaba un 12%, logrando la mejor jornada en 24 años. El S&P 500 sumaba un 9,5% de subida y el Dow Jones Industrial Average avanzaba un 8%. Por su parte, en Asia, las bolsas de Tokio y Taipei superaban la subida del 9%. En Corea del Sur, el Kospi escalaba un 6,6% y el Kosdaq terminaba la sesión con un 5,9% de subida. Y en China, a pesar de lo que luego vamos a ir analizando, también se experimentaban ciertos repuntes en las bolsas. En concreto, las bolsas de Shanghái y de Shenzhen avanzaban un 1,16% y un 2,25% respectivamente, y el índice principal de Hong Kong aumentaba o se disparaba un 2,06% en la sesión. Bueno, pues optimismo desatado en las bolsas, pero tenemos más que contar. Claro, porque este anuncio de Trump, decías, es una tregua. Es una tregua hasta cierto punto, porque en realidad no es más que una universalización de un arancel promedio del 10% para todo el mundo, quitando las excepciones como China, que ya conocemos. Y por tanto, lo que resulta al fin y al cabo es que si lo comparamos con los aranceles que tenía Estados Unidos implantados antes de estos anuncios, esto supone al fin y al cabo un incremento de los aranceles de entre el 3 o 4 veces superior de lo que había previamente, y por tanto no podemos dejar de ignorar que esto en cualquier caso es negativo para el comercio internacional y por tanto para la economía local de cada región. A ver, es negativo que se mantenga de momento En el 10%. ese 10%. Lo que no es tan negativo es que sea un 10 y no sea un 34, Por supuesto, un 22, un 20, un 50, que era lo que había puesto encima de la mesa. Y sobre todo que ahora parece que estamos en un debate arancelario y no tanto en un debate de igualdad de balanza comercial, aunque no sabemos qué es lo que va a negociar con el resto de países, ¿no? Claro, eso es lo que no conocemos, porque Trump lo que ahora ha abierto es una ronda de negociaciones. Ha dado 90 días para negociar con estos países que no han puesto como respuesta nuevos aranceles cuáles van a ser los nuevos requisitos o condiciones del entorno comercial a nivel mundial. Y ya digo, aquí no sabemos qué va a ser la estrategia de Estados Unidos. Si Trump buscará el libre comercio
o si buscará en cambio aquel objetivo que ya anunció en su momento de lograr la balanza comercial cero entre países, que en cualquier caso es algo bastante peregrino, ¿no? Tratar de buscar eso. Y lo que sabemos también es que si nos centramos en el conflicto con China, aquí se abren muchos frentes. Por un lado, tenemos que ahora mismo, con estos aranceles que se han impuesto mutuamente, de forma recíproca, hay de facto un embargo comercial mutuo, porque prácticamente China ronda los aranceles que ha puesto ahora el 90% y Estados Unidos supera el 120%. Y esto, como digo, lo que hace es impedir que los inversores y los comerciantes puedan intercambiar entre estas dos regiones del mundo. Claro, aquí lo primero que se plantea es, uno, ¿esta dinámica se repetirá con la Unión Europea? Bueno, si sucediera de este modo, lo que supondría es un estado de autarquía prácticamente para Estados Unidos, porque estaría imponiendo grandes aranceles y embargos comerciales a sus dos grandes socios comerciales, como son China y la Unión Europea. Luego, la cuestión fundamental es ver cómo va a reaccionar China a la estrategia que está imponiendo Estados Unidos. Porque si Estados Unidos logra un embargo comercial mantenido en el tiempo, que es algo que también habrá que ver si sucede, lógicamente China no va a quedarse atrás y no va a dejar que le coman terreno a otros mercados. ¿Y qué se supone que hará? Pues lo que se está suponiendo es que podría optar por devaluar el yuan para que, de algún modo, incentivar el dinamismo en la inversión en su país y de esta forma, con un yuan bastante más barato, lograr conquistar otros mercados que le quitarían terreno de no hacerlo. Sobre todo serían los países latinoamericanos, hispanoamericanos y también los países del sudeste asiático, que son las economías emergentes que hoy en día son más atractivas para la inversión en capitales. ¿Esto qué supondría? Pues bueno, que quizás estos países también recurrieran a devaluar sus divisas y entraríamos en este punto en un ciclo vicioso, ¿no?, de guerra de devaluación de divisas. Y esto a quien afectaría precisamente es a Estados Unidos y a Europa, porque ante esta situación lo que sucedería es que las monedas o divisas de estas regiones, tanto el euro como el dólar, se verían de una forma abrupta sobreapreciadas, ¿no? Que esto al fin y al cabo es siempre negativo por los mercados, o sea, en el sentido en el contexto de mercado de capitales, porque al fin y al cabo los inversores lo que buscan es la rentabilidad y no llegar a un punto en el que estar invertidos en una moneda que, digamos, está sobreapreciada, pues al fin y al cabo merma esa rentabilidad. Luego otra opción que se baraja, quizás sea algo menos probable, pero es la de una crisis financiera a gran escala. Y es que si todo esto que hemos ido contando, esta concatenación de guerra de divisas, de guerra arancelaria y de algún modo efectos negativos sobre la inversión de capitales que tenderían a salir de aquellas zonas que se verían comidas por los aranceles y también por la sobreapreciación de las monedas, pues llegaríamos a un momento en el que posiblemente los deudores a nivel internacional o bien impagasen sus deudas o bien retrasasen el pago de sus deudas, así como se producirían impagos en las deudas a nivel local, ¿no?, economías locales. Y esto, si se genera de forma sistémica en toda la economía mundial, podría llevar a una depresión mundial, porque lo que sucedería es que básicamente se ofrecería menos crédito y al ofrecer menos crédito la inversión bajaría y por tanto también el dinamismo de la economía mundial. Y luego ya como una opción quizá algo más remota, lo que también se está planteando los analistas es que, hombre, si China ve que no puede luchar contra Estados Unidos en un sentido económico o quizá quiera tomar esta ofensiva de Trump como una excusa, podría incluso plantearse la opción de invadir militarmente Taiwán, que como sabemos es un objetivo que tiene desde hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, eso parece que lo vemos más a largo plazo, es una Sí, posibilidad claro. más remota. Lo que sí que es cierto es que el riesgo de la devaluación del yuan puede ser además un elemento de presión importante para China. A China no le costaría nada hacer Claro. ese movimiento y sin embargo los efectos para el resto de la economía serían prácticamente letales. Y hay economías muy frágiles que nos preocupan mucho, luego hablaremos con la Henriette Meyer, como la Argentina, que podrían sufrir especialmente dada la situación todavía delicada que atraviesan.
una de los problemas que podemos tener en el día de hoy es, yo creo que el principal de todos es el de la incertidumbre, porque nadie nos puede garantizar, Rubén, y yo creo que esto es uno de los elementos de análisis más importantes con los que tenemos que trabajar hoy, que esta buena noticia de que se establece una pausa de 90 días, no sabemos siquiera si van a durar 90 días, ni sabemos cuál va a ser el próximo anuncio, ni sabemos hacia dónde se va a dirigir. Parece que quienes defienden más a Trump hablan de una estrategia planificada destinada a rebajar los aranceles en todo el mundo y a ir a situaciones de libre comercio internacional, pero el problema es que no sabemos qué hay detrás de los planes de Donald Trump ni cuál va a ser el siguiente paso. Claro, eso es el problema de esta administración que ha regresado a la Casa Blanca. Porque como estamos viendo, está dando bandazos, básicamente. Un día te dice una cosa y el día siguiente te dice la contraria. Y ni siquiera parece intuirse un objetivo claro. Porque una de las opciones que se planteaban siempre era que, bueno, Trump estaba buscando refinanciar la deuda que vencía este año de una forma más barata. Pero ya ayer analizasteis con Carmelo Jordá y con Ignacio Moncada cómo los datos de mercado decían lo contrario, porque los bonos a 10 años norteamericanos superaban ya el 4,5% de rentabilidad. Y claro, si realmente el objetivo de Trump es esto, o le está saliendo mal el plan, o quizá no sea ese. Lo mismo ocurre con la cuestión de la balanza comercial. ¿Quiere Trump conseguir esta balanza comercial cero cuando esperemos que su gabinete económico conciba que es un objetivo bastante absurdo, porque es imposible de conseguir, básicamente, o de hacerlo de una forma, digamos, legítima, ¿no? Pues no lo sabemos, claro. Y todo esto, al fin y al cabo, a lo que impacta es a la economía real, a la situación y al bienestar de los ciudadanos y también, cómo no, a los mercados financieros, que como vemos, un día se despiertan, digamos, positivos, ¿no? Con una mentalidad positiva, dado el anuncio de Trump, y otro día puede verse mermado debido a nuevos aranceles o nuevos anuncios que aún no conocemos. Pues esa es la situación que tenemos, esa es la situación que atravesamos y si te parece, Rubén, vamos a buscar al primero de los expertos que tenemos, no es otro que el director del Instituto Juan de Mariana, director de La Trinchera, compañero de Libertad Digital, amigo. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Manuel, tenemos una situación bastante complicada por delante, aunque hoy la tónica es positiva. Que el señor Trump haya decidido pausar esos aranceles exorbitados a medio mundo parece buena noticia, aunque tengamos la cara B de que lo que consolida de momento son unos aranceles del 10%. Bueno, a ver, la reacción de los mercados es lógica y normal. Al fin y al cabo nos enfrentábamos a un problema de carácter estructural con un ataque directo al libre comercio y con graves problemas que iban a provocar en última instancia una guerra comercial de primer orden y una recesión de carácter global. Aplicar aranceles hasta el 50% a medio mundo pues suponía directamente el mayor ataque que ha recibido el comercio mundial desde los años 30. En los años 30, precisamente, después del crack del 29, el gobierno estadounidense de Hoover, precisamente, aprobó unas aranceles similares a los que ha anunciado Donald Trump, incluso inferiores. El arancel medio que entonces aplicó Estados Unidos a cerca de 20.000 productos extranjeros rondaba el 20% y Trump ha anunciado aranceles medios superiores, incluso del 25% aproximadamente, con lo cual las consecuencias iban a ser peores en caso de que finalmente se aplicara. Esos aranceles aplicados en los años 30, aprobados por Estados Unidos en los años 30, acabaron desencadenando una guerra comercial de primer nivel en medio mundo, con una escalada arancelaria a nivel global por parte del resto de potencias que también respondieron con aranceles a los productos norteamericanos, y eso acabó generando lo que hoy se conoce como la Gran Depresión, que fue uno de los peores momentos económicos de la historia moderna. Una Gran Depresión que se prolongó durante años, que llevó a Estados Unidos a una situación calamitosa desde el punto de vista de quiebras empresariales, quiebras de bancos, colapso del comercio internacional, desempleo masivo, pobreza. Fue un desastre sin paliativos y también hizo estragos en Europa, con muchos países sufriendo hiperinflación, graves crisis económicas que en última instancia fueron el caldo de cultivo para el posterior auge
y triunfo de movimientos populistas y totalitarios. La hiperinflación alemana fue lo que explica posteriormente el auge del nazismo en Alemania, y finalmente todo eso acabó en la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el peor episodio bélico de la historia de la humanidad. Por lo tanto, todo esto acaba teniendo consecuencias. En caso de que Trump aplicara estos aranceles del 50%, pues la situación iba a ser muy complicada. Los mercados lo que han estado descontando estos últimos días es una recesión global, directamente. Es decir, si los países dejan de comerciar entre sí, los países, me refiero a los pueblos, porque son los pueblos los que comercian entre sí, efectivamente eso iba a suponer un problema muy, muy sustancial, porque se iba a traducir en encarecimiento de multitud de productos, de bienes de equipo, encarecimiento de los costes de producción de las empresas norteamericanas y de las empresas europeas, de las empresas de muchísimos países, iba a cortocircuitar por completo los flujos del comercio internacional, iba a generar problemas que en última instancia se traducirían en una recesión global. Y eso es lo que estaban descontando los mercados. Los mercados se han desplomado precisamente ante esa perspectiva de que esos aranceles absolutamente desproporcionados iban a generar pues una guerra comercial y una recesión mundial, con la consiguiente caída de beneficios y, por lo tanto, caída de las cotizaciones. En el momento en el que Trump ha anunciado que, una vez más, que no es la primera vez que lo hace, que pausa durante 90 días la aplicación de esos aranceles, pues automáticamente los mercados han reaccionado al alza. Pero eso no significa, como han dicho algunos miembros del gabinete de Trump o el propio Trump, que ayer se haya vivido un día histórico, el mejor día de la bolsa. No. A ver, estamos hablando de que Trump, con sus aranceles, primero hundió la bolsa y destrozó el mercado de bonos, y al eliminar o al pausar temporalmente esa amenaza, los mercados han resucitado y han reaccionado, pero es que antes los hundió Trump. Pero arrima el ascua a su sardina. De todas maneras, Manuel, te voy a preguntar lo mismo de dos maneras. Por un lado, ¿podemos estar tranquilos? ¿Esto ha terminado ya? ¿Podemos cantar victoria? ¿Esto se va a suavizar y vamos a ver números verdes a partir de ahora? ¿O todavía queda mucha tela que cortar? O por otro lado, otra manera de preguntártelo, ¿quién nos dice a nosotros que mañana Donald Trump no toma la decisión de renovar o de reactivar si no le sale bien alguna negociación? Bueno, esta es la clave, ¿no? Navegamos en tiempos de incertidumbre. Después de haber pausado los aranceles, pues ahora se insiste en que todo esto forma parte de una estrategia negociadora. Pues que realmente, a ver, una cosa es una estrategia de negociación, que puede tener sentido, pero otra muy diferente es lo que estamos viendo en las últimas semanas. Esto no es la primera vez que sucede. Desde el arranque de la presidencia de Donald Trump, Trump está jugando con el tema de los aranceles arriba y abajo a placer desde el minuto 1. Lo cierto es que hasta ahora los ha seguido pausando, pero yo lo que me pregunto es, con independencia de que esto forme parte de una estrategia de negociación o que finalmente haya dado marcha atrás porque el mercado de bonos se estaba despeñando y en lugar de abaratar el coste de la deuda, el coste de la deuda estadounidense se estaba disparando, que era justo lo contrario a lo que en principio nos vendían desde la propia administración Trump. Yo lo que me pregunto es cuál es su objetivo, porque esta es la clave del asunto, es decir, ¿qué persigue realmente Donald Trump? Y esto es lo que todavía no saben los inversores. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Su objetivo es, como ha dicho, abaratar la deuda pública estadounidense. Pues bien, hasta el momento no lo ha conseguido. Su objetivo es eliminar el déficit comercial. Eso es imposible. Y además es absurdo. No puede eliminar el déficit comercial de forma bilateral con la inmensa mayoría de países. No tiene sentido que Estados Unidos elimine el déficit comercial que tiene con Camboya, porque los camboyanos no tienen dinero suficiente para comprar iPhones a Estados Unidos. Los camboyanos fabrican ropa y fabrican productos que luego exportan a Estados Unidos. Ellos venden, no compran productos norteamericanos. Es decir, es que no tiene ningún tipo de sentido. Además, que el déficit comercial no es un problema, no es ningún problema para Estados Unidos. Estados Unidos tiene déficit comercial
desde los años 70, y eso no ha impedido que Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial, siga creando riqueza, siga creando empleo, su renta per cápita siga creciendo de forma sustancial. El déficit comercial no es un problema. De hecho, Estados Unidos registró superávit comercial durante la Gran Depresión de los años 30, cuando el país estaba hecho una ruina, y eso el hecho de que registrara superávit comercial no significó nada, ni mejoró en nada la situación, por lo tanto no tiene sentido. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo de Trump, como dicen algunos, es eliminar los aranceles y las barreras comerciales, las trabas y las barreras comerciales que existen por parte de otros países, pues lo veremos, no lo sé. No sé si finalmente ese es el objetivo o no, pero hasta el momento lo que dice Donald Trump es que, cuidado, el anuncio que ha hecho ayer no ha sido el de eliminar por completo la amenaza arancelaria. Lo que ha dicho es suspendo temporalmente durante 90 días los aranceles que había anunciado inicialmente y los sitúo en un mínimo del 10%, que esto muchos no se han dado cuenta o no lo han destacado. Lo que dice Trump es, yo voy a aplicar como mínimo un arancel del 10%. Lo que pasa es que de momento lo suspendo. Bueno, aplicar un arancel medio del 10% al resto del mundo ya supondría triplicar o multiplicar por 4 el tipo medio de los aranceles que se aplican actualmente a nivel mundial. Por lo tanto, incluso en ese escenario de negociación a través de esta pausa, en ningún caso de momento está defendiendo la eliminación de aranceles o aranceles cero. De hecho, hay algunos países que le han dicho a Donald Trump, oye, yo quiero negociar, elimino todos mis aranceles y tú me haces lo mismo. Y lo que la respuesta del gobierno estadounidense ha sido, no me interesa eliminar aranceles, no me interesa situar aranceles en el 0%, lo que me interesa es, no es suficiente, hay que eliminar barreras comerciales con el objetivo de eliminar o reequilibrar el déficit comercial de Estados Unidos, que como digo no tiene sentido. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia de Trump? Consiste incluso en el mejor escenario, que todo respondiera a un plan perfecto, perfectamente ideado para eliminar barreras comerciales y que existan y eliminar también aranceles de forma que medio mundo pueda comerciar libremente. Incluso en ese escenario, todo apunta a que vamos de cabeza a una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estamos hablando del principal consumidor del mundo, primera potencia norteamericana, y el principal productor del planeta, segunda potencia China. Simplemente, aunque el resto del mundo comercie libremente, el hecho de que el mundo se vuelva a dividir en dos bloques desde el punto de vista comercial, Estados Unidos por un lado y China por otro, ya sería una pésima noticia para el comercio internacional y sería una situación más negativa de la que existe en la actualidad. Por último, Manuel, ¿cuál es el principal o riesgo más grave que tenemos ahora mismo en el escenario tal y como está presentado en este momento? El mayor riesgo es que volvamos a un mundo de bloques y a un mundo proteccionista en donde las diferentes potencias se aíslen y apuesten por la autarquía, por los modelos autárquicos, por lo que se denomina mal llamada soberanía económica o comercial, es decir, que cada uno consuma únicamente lo que produce. Eso es un error fatídico que llevaría al traste pues al comercio mundial y con ello al crecimiento histórico que ha registrado el planeta durante las últimas décadas. Son muchos los que critican la llamada y conocida globalización económica, que no es lo mismo que globalismo. Globalismo hace referencia a una especie de gobernanza mundial mediante instituciones en donde los gobiernos deciden en cumbres multilaterales y en contra de la soberanía nacional de los diferentes pueblos. Eso es una cosa, que es el globalismo, y otra muy diferente es la globalización, entendida como pueblos que comercian más o menos libremente con aranceles cero o aranceles bajos, que es lo que se había producido en las últimas décadas. La globalización, que tantos denostan, tanto de izquierda a izquierda como a derecha, ha sido, desde los años 30, ha sido el periodo de mayor crecimiento de la historia de la humanidad en los últimos tiempos. Y, de hecho, la pobreza mundial se ha reducido de forma sustancial. No es cierto que los pueblos se hayan empobrecido con la globalización, todo lo contrario.
Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, director de La Trinchera, muchas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo, hasta luego. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero. Y seguimos recabando la opinión de los expertos, analizando esta situación, este nuevo escenario que se abría ayer por la tarde con esa pausa a los aranceles internacionales y la celebración por parte de las bolsas de absolutamente todo el mundo. Tenemos al teléfono al analista internacional y amigo Enrique Navarro. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues tengo que volver a tirar de ti, Enrique, para analizar desde un punto de vista quizá más geoestratégico la situación que se abría ayer y uno de los riesgos principales que también observamos y que estábamos analizando antes con Rubén Folguera, que es el hecho de que China decida en un momento determinado empezar a devaluar el yuan, lo que situaría a Europa y a Estados Unidos en graves problemas, ¿no? Bueno, lo que hemos visto ayer es una cosa casi única en la historia reciente y que es una decisión que está fundamentada, y ahora veremos por qué, pero que a su vez genera unas enormes incertidumbres sobre el timón del gobierno americano, ¿no? Trump lleva 30 años defendiendo los aranceles, hicieron falta 2 llamadas de la Secretaría del Tesoro para acabar con su principio inmutable de lo bueno que son los aranceles y el proteccionismo, ¿no? El problema, como ocurre casi siempre, es que cuando tú tomas medidas fuertes, tú tienes que ver cuál es el tamaño de tu músculo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos tiene que ir al mercado a pedir la escandalosa cifra de 8 billones americanos, o sea, 8 billones, es decir, millones de millones al mercado. Tiene un déficit público que cada año necesita 2 billones, o sea, más que el PIB español, para cubrir su déficit, ¿no? Y esto, ¿quién se lo da? Se lo dan los particulares, se lo dan los fondos de pensiones. Si ves que el bono se te cae, como se empezó a caer en las últimas 48 horas por esa falta de confianza, te quedas sin liquidez. Y todo el que es empresario sabe que el mundo no se mueve, o la empresa no vive de contratos, vive de la liquidez de la caja, y Estados Unidos es muy débil. Entonces ha tenido que recular simplemente porque se da cuenta de que no tiene el músculo para entrar en una guerra comercial. China, a ver, obviamente China podría devaluar el yuan como cualquier moneda, pero eso también tiene unas contrapartidas para una economía que se supone que quiere ser fuerte, muy delicadas, ¿no? Pero yo creo que ayer lo que se vio también es que en esta guerra potencial con China, pues también va a tener que ceder, porque a fin de cuentas China es un gran socio comercial y el 10% de aranceles a todo el mundo solo perjudica a Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a dejar de comprar nada por un 10% más caro, para que nos entendamos. Y con China yo creo que si se embarca en una guerra comercial, en la que también tiene mucho que perder por la presencia americana en China, yo creo que ayer lo que vimos es una debilidad de Trump que seguramente también va a tener consecuencias negativas para él en la guerra con China. Enrique, una de las preguntas que nos hacíamos antes hablando con Manuel es ¿qué es lo que busca realmente Trump? Que yo creo que es una de las preguntas que tratan de responderse todos los actores que en el mundo económico operan hoy en día, ¿no? Está buscando mejores acuerdos arancelarios con el resto de países, con los países a los que mantiene amenazados. No olvidemos que pese a la pausa, como dices tú, a esa demostración de debilidad que ha puesto encima de la mesa Donald Trump, lo que sí que ha mantenido es un arancel medio para todo el mundo de un 10%, que en muchos casos triplica el que ya existía antes de que arrancara todo esto. Es decir, ya es un ataque arancelario de primer orden, ¿no? Es multiplicar por 3 todo lo que... O sea, los aranceles que ya había. Pero busca una mejor posición comercial, busca hacer daño a China de alguna manera y no entendemos muy bien por qué. Tenemos el riesgo de que pasado mañana cambie de opinión y decida volver a activar todos los aranceles con los que ya había amenazado. ¿Cuál crees tú que es el objetivo final de esta administración?
una cosa es el objetivo, o diríamos, o el desideratum, y otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Trump yo creo que tenía, y su mensaje era muy claro en tres sentidos, ¿no? Hacer a América más grande, y más grande no es más rica ni más saludable, es más grande, o sea, más poderosa, ¿no? Ese es su primer mensaje. Y para ser más poderosa, pues tiene que analizar las distintas debilidades que tiene, ¿no? Y una debilidad que se encuentra es el déficit comercial. En términos estrictos, lo que quiere Trump es reducir el déficit comercial. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una gran debilidad de Estados Unidos, una debilidad relativa, ¿no? Porque a fin de cuentas, gracias a ese déficit comercial también se financia la deuda, ¿no? Porque a fin de cuentas convierte al dólar en una moneda de intercambio de un enorme valor, con lo cual, digamos, también tiene su contrapartida positiva. Él quiere reducir el déficit y lo que quiere es que le compren más productos. Y utiliza esta táctica del 10%, que efectivamente multiplica, pero vuelvo a decir, no va a tener ningún impacto sustancial en el comercio. Si con eso se cree que las importaciones, ese crash que veíamos con esta incertidumbre, sigue habiendo todavía aranceles muy importantes. No se ha dicho nada del automóvil, lo entiendo, ni del acero, ni de nada de esto, pero ayer lo que vimos es que hay un factor que es capaz de hacer torcer el músculo a Trump, que es el déficit público. Y mientras necesite esa ingente cantidad de dinero del mercado, no puede transmitir al mercado imágenes como las que se han transmitido estos días. Si no se le da seguridad, los fondos de pensiones, que son los que invierten en BlackRock, en Blackstone, en todos estos fondos, van a preferir irse a otras economías que ahora salen al mercado de deuda, como Alemania, y esto es el fin de los Estados Unidos, porque si se queda sin liquidez están muertos con esa cantidad de déficit. Y Trump no ha querido, como esperábamos, reducir el déficit público, que entendíamos que era el objetivo fundamental de todo el proyecto con Elon Musk, pero no, al contrario, sigue teniendo una política expansiva de gasto público, con lo cual realmente yo creo que de los objetivos que tenía, salvo que sea alterar el sistema político norteamericano y el sistema judicial, de cara al resto del mundo, ayer se vio que Estados Unidos es lo que realmente es, una gran economía, pero con grandes debilidades y que al final debe someterse a los dictados del mercado. Bueno, pues seguiremos analizándolo aquí, veremos cuáles son los siguientes pasos. Desde luego, no podemos decir que no le estamos dedicando todo el tiempo del mundo a todos estos asuntos y tratar de averiguar hacia dónde vamos. Enrique, contigo vamos a seguir analizándolo en las próximas ocasiones, siempre que no te pillemos en alguna reunión, que sé que tienes muchas, por eso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y si miramos algo con atención en estos días en los que desde la Casa Blanca parece que se van decidiendo las tendencias que van a tener los mercados, es precisamente a los mercados bursátiles. Y hoy vamos a prestar mucha atención a lo que está haciendo en este caso nuestro principal indicador, el IBEX 35, que amanecía con fuertes subidas, subía más de un 8% en los primeros compases de cotización, para luego situarse en el entorno del 5%, que es donde está cotizando ahora mismo. Después de las caídas de estos días, el IBEX no recupera todo el terreno perdido, pero sí al menos la mitad de lo que ha perdido en estas últimas jornadas. E insisto, 12.522 puntos con una subida del 5,91%. El resto de plazas europeas también cotizan en verde. Lo hizo Estados Unidos, con especial mención al Nasdaq, que se anotaba más de un 12%. Y vamos a buscar con nuestro experto en materia de inversiones, en materia de cultura financiera, Luis Alberto Iglesias Luyes, de Value School. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a buscar algunos aspectos importantes que tenemos que explicar en estos momentos en los que nos encontramos, como por ejemplo, consejos para actuar en momentos de alta volatilidad como el que vivimos actualmente. Bueno, resumiendo, ante todo, mucha calma. En fundsociety.com hemos encontrado una noticia titulada Consejos para actuar en un momento de fuertes caídas de los mercados, donde expertos de varias casas gestoras nos dan sus pildoritas de sabiduría y de sensatez en tiempos turbulentos. Voy a leer algunas de ellas, además textualmente. Juan José del Valle, analista de Activo Trade, dice que este no es el momento para el miedo, sino para la acción, y que lejos de ser una señal de retirada, esta incertidumbre crea oportunidades y momentos muy interesantes para estar atentos, repensar la estrategia y reequilibrar las carteras
poniendo a trabajar la liquidez que podemos haber estado acumulando. Antonio Fernández, tesis. A ver, Dime. Luis. Sí, dime. Vale, ahora parecía que habíamos perdido la conexión. Continúa, perdóname. Bien, sí, continúo. Antonio Fernández Quesada, director de inversiones de Tesis, comentaba que estas caídas ofrecen oportunidades de comprar compañías con suculentos descuentos. Y Juan Huerta de Soto, gestor en Cobas Asset Management, plantea algo muy sensato, que es aislarse del ruido del corto plazo. Y si estamos invertidos a 5 o a 10 años, la probabilidad de sacar provecho de estas caídas es muy alta, de nuevo, si ponemos a trabajar la liquidez que tengamos en reserva. Bueno, pues consejos, la verdad que muy importantes, consejos que desde luego que lo siguieran en momentos de grandes caídas, hoy ya estará viendo el fruto de esa de mantener la calma y aprovechar momentos de grandes caídas para tratar de componer rentabilidades en el futuro, aunque sabemos que el objetivo no es el corto plazo. Fantástico Juan Huerta, fantástico Antonio Fernández Quesada, también Juan José del Valle, pero Antonio y Juan son amigos del programa de Tu Dinero Nunca Duerme, con lo cual mejores consejos imposibles. Pero tenemos más noticias porque la incertidumbre, como decimos, está instalada en el mercado y pues también nos hablan de esos fondos indexados y lo que están haciendo, ¿no? Claro que sí, porque aquí la vida y la industria de los servicios financieros continúa. BlackRock, que es uno de los principales, si no la más grande industria o empresa de gestión de activos, ya plantea, atención, que los indexados van a empezar a permitir a los inversores particulares entrar en fondos de capital riesgo. Larry Fink, en su carta anual, Larry Fink, que es presidente y CEO de BlackRock, ya ha comentado que el objetivo de su compañía es facilitar el acceso de los minoristas, personas como tú, como yo, como quienes nos escuchan, a los mercados privados, a estos fondos de capital riesgo que generalmente han estado solamente el acceso de grandes carteras, de grandes bolsillos. Para eso plantean lanzar vehículos de inversión para el gran mercado, donde con gestión pasiva, de bajo coste, automatizada, se puedan invertir ya en estos fondos de capital riesgo, haciendo competencia a las empresas que ya lo hacen, pero desde la gestión activa, que es mucho más cara y no para todos los públicos. Un acercamiento, la verdad, una inversión. Mira que los fondos indexados, perdón, los fondos indexados vinieron, no me gusta la palabra, a democratizar este tipo de inversiones que estaban ya únicamente reservadas para grandes capitales. Bueno, pues ahora el capital riesgo pasa lo mismo y viene de la mano de los mismos, ¿no? Yo creo que una muy buena noticia para todos los inversores. Claro que sí, digamos que esto es lo que se conoce como private equity. Muchos oyentes habrán oído hablar de esa expresión, private equity. Bueno, pues BlackRock lo que quiere es hacer que todos podamos entrar a ese tipo de activo, de inversión. Bueno, también te querría comentar que en este momento de turbulencia, las publicaciones como por ejemplo Expansión señala que activos más tranquilos que la renta variable, que las acciones, pues como los bonos, el oro o la propia divisa euro, puede ser un buen lugar donde refugiarse hasta que amaine el temporal. Pero tú ya has visto, Luis Fernando, que esta temporada dura de un día y medio. Ha sido una especie como de recuperación en V y ya estamos con los indicadores en verde, en positivo. De todas formas, por hablar de oro, la inversión en oro a través de ETFs o de fondos. El propio, como digo, el periódico Expansión plantea que, y aquí enumero algunos productos como Wisdom Tree Physical Gold o Amundi Physical Gold, ambos son lo que se conocen como ETFs, son variantes de los ETFs que permiten invertir en el metal precioso, pueden ser buenas alternativas. En cuanto al euro, no olvidemos que ahora son muy atractivos los fondos monetarios, que van a ser siempre mucho menos volátiles que la renta variable, que las acciones. El periódico señala Groupama Enterprises, se lo estoy leyendo así tal cual, o por ejemplo AXA Tresor. Son dos casas francesas, dos gestoras con dos fondos monetarios de muy buena tradición, de muy buena reputación. También convendría señalar que el oro, del que acabo de hablar, sigue batiendo récords y sigue batiendo, bueno, sus cotas, viviendo el mejor trimestre en los últimos 39 años. Esto nos lo decía Expansión hace unos días, que subtitulaba la entradilla de la noticia, decía que el metal amarillo gana, atento Luis Fernando, un 18% entre enero y marzo, alcanzando nuevos registros de $3.127 por onza, y los expertos todavía ven que esto puede seguir para arriba. Que se lo digan si no a nuestro amigo Gustavo Martínez, ¿verdad?
uno de los grandes teóricos de la inversión en oro y que bueno, pues cada día nos dice que sigue existiendo razones para invertir en el metal precioso. Él lo hace y lo está haciendo con mucho éxito, aparte de que él mismo nos dijo que este año estaríamos viendo el oro por encima de los $3.100 la onza y es que no ha fallado ni una sola de sus previsiones de momento. Nada, fíjate, los expertos dicen que el precio del oro está lejos de tocar techo a corto y medio plazo. Las principales firmas de análisis ya han mejorado sus previsiones, subiendo esa previsión que hacía nuestro amigo Gustavo a niveles de los 3.300 y $3.400. En fin, que invertir en un activo refugio que además está revalorizándose día tras día con las opciones que hemos comentado es más fácil y también más barato que nunca. No es necesario comprar oro físico y custodiarlo en casa, que a algunos les puede poner muy nerviosos. Luigi, solo en un minuto y después de escuchar las recomendaciones que hacían algunos expertos y los análisis de los grandes fondos, Luis Alberto Iglesias, el Luigi de Value School que cada domingo escuchamos en Tu Dinero Nunca Duerme, en estos momentos de tribulaciones, en estos momentos de altas volatilidades, de grandes pasiones en el mercado, ¿cuáles son los 2 mejores consejos que podríamos aplicarnos? Bueno, pues seguir el plan, desde luego, y luego ¿qué es lo que he hecho yo? Y luego también otra cosa que he hecho yo es precisamente, siguiendo a Gustavo, yo tengo inversiones en oro, en estos ETFs que he comentado, yo mismo pues he metido un dinerito en este valor refugio, apartándome de los vaivenes de la renta variable. Yo no he vendido mis posiciones, mis fondos de inversión, y fíjate, mucho que me alegro yo porque el día siguiente ya habían vuelto a recuperar gran parte de lo perdido. Así que seguir el plan y lo que tenga una liquidez, refugiarlo en activos como el que hemos comentado. Y mantener la calma, siempre mantener la calma, no tomar decisiones en caliente, que al final suelen ser decisiones en muchos casos equivocadas. Luis Alberto Iglesias, Luigi, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un abrazo. Bueno, ya ven que traemos siempre a los mejores analistas para tratar de echar un vistazo a lo que está pasando y darles la versión adecuada para que ustedes entiendan y nosotros también cómo nos van a afectar. Bueno, pues todas estas informaciones que estamos viendo, cómo abren periódicos e informativos todos los días. Nos vamos a ir ahora a los servicios informativos de Radio, vamos a escuchar el boletín de la 1 y volvemos a Con Ánimo de Lucro con asuntos de nuevo de su interés. 1:05, 12:05 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos echando un vistazo a una de las regiones a las que más atención hemos dedicado en este programa y que creo que es un momento importante también para echar un vistazo en tanto en cuanto también se va a ver afectado por todo lo que está pasando ahora mismo a nivel internacional con esta crisis arancelaria que habría Donald Trump. Hablo con el portfolio manager Alan Riedmayer desde Buenos Aires. Alan, ¿cómo estás? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros, gracias a ti por querer atender la llamada. Como siempre, miramos con mucha atención a todo lo que pueda estar pasando en Argentina en esta gran apuesta liberal que supone el gobierno de Javier Milei. ¿Se está viendo afectado Argentina por esta guerra arancelaria que ha abierto Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, subió el riesgo país, subió el dólar, se picó incluso la inflación un poco en marzo. Todas estas cosas complican mucho a Argentina porque Argentina es un país que hoy empieza a estar integrado en los flujos de capital, pero es más un flujo especulativo, muchas veces no tienen mucho flujo estable los países emergentes y bueno, por supuesto le afecta cualquier crisis que se ve atribuida, por ejemplo, a un país emergente como China o como Brasil incluso, que es su principal socio comercial. Por supuesto, esto está afectando mucho al programa económico de Milei, aunque, tenemos el contrapeso del superávit fiscal y haber hecho los deberes a tiempo. Así que podremos surfear esto, pero por supuesto que de corto plazo trae ruido. Trae ruido, como ruido traen los paros y las huelgas. Acaba de arrancar la tercera huelga general en el primer mandato de Javier Milei. En 16 meses, 3 huelgas generales. Vamos a por la tercera. ¿Será la vencida, Alan? Sí, pero los otros gobiernos siempre le han prestado mucha atención a esto.
Esto, Milei no les ha prestado atención nunca, no les da bola, así que se transformó en alguna forma de pólvora mojada los reclamos de la CGT. Incluso antes lo hacían en la calle, ahora lo hacen en la vereda, o sea, ni siquiera molestan, se transforma en pólvora mojada porque no se le da más atención. Alan, hay una cosa que quería yo comentar contigo en el día de hoy. Estamos viendo cómo esta guerra arancelaria abierta por Donald Trump está afectando a todo el mundo, efectivamente, pero también indefectiblemente a Argentina. Pero hay algo que yo creo que merece la pena comentar. Decías tú que la capacidad argentina de capear este temporal viene dada porque tardó muy poco en querer hacer los deberes más duros, ¿no? Ese primer año con una reducción de gasto público de 3 puntos, de 15 puntos del PIB, mejor dicho, conseguir ese superávit fiscal, conseguir embridar una inflación absolutamente desbordada, es lo que ha permitido gozar a Argentina de una situación en la que actualmente, bueno, pues contiene o mantiene herramientas suficientes como para capear este temporal. Se nos había dicho o se había hecho creer a mucha gente que la administración Trump quería imitar, emular un poco en cierta parte a la acción de gobierno de Javier Milei en Argentina, y de hecho se entendía la figura de Elon Musk dentro del staff de Donald Trump como esa figura que iba a aplicar la motosierra a la administración americana. Sin embargo, parece que esta parte no es la que está brillando. Esta parte parece que estos deberes han decidido dejárselo para más adelante, y esto coloca en una situación de debilidad precisamente a los Estados Unidos, ¿no? Sí, absolutamente. Es más, este año a Estados Unidos le vencen 9,2 trillones de deuda, del stock de 36 trillones en total que tienen, más, incluso pagan en intereses anuales más que todo el presupuesto militar. Realmente, cuando la contraparte, a ver, todo ese pasivo de Estados Unidos, esos 9,2 trillones que vencen este año, son el activo de alguien más. No me parece muy razonable llevar miedo e incertidumbre a ese alguien más que es quien te financia, porque el momento que te pican las tasas, se te encarece también los intereses de la deuda. Realmente no me parece mucho que dinamitar todo cuando pueden aparecer variables de segundo orden, consecuencias de segundo orden que uno nunca sabe por dónde pueden entrar y pueden ser peligrosas. Así que esperemos que esto se acabe pronto. Fue curioso desde el primer momento, Alan, la sintonía que había entre el gobierno de Javier Milei y la nueva administración norteamericana, con Donald Trump y Elon Musk a la cabeza. Ahí están esas imágenes que hemos visto de ambos, aquel regalo de motosierra que abrazó prácticamente el señor Musk, pero no han querido hacer los deberes. ¿Crees que deberían haberse centrado más en ordenar las cuentas y en tratar de colocar al país en una situación suficientemente positiva como para drenar esa deuda pública ingente que tiene Estados Unidos en lugar de abrir guerras arancelarias? Porque una de las cosas que se nos vende también es que lo que está buscando Estados Unidos es una pequeña recesión para obligar a la Reserva Federal norteamericana a reducir los tipos de interés y que de esta manera la deuda se les abarate. Pero lo cierto es que lo único que han conseguido es que la deuda se les encarezca. Parece que no le está saliendo bien ni una sola de las jugadas. Bueno, algo de lo que hablamos justamente en un programa hace unos meses atrás, Luis, justamente con vos, es que cuando hablamos justamente de si Trump podía reducir el gasto público o no, cuánta cintura tenía para hacerlo, es que no hizo el trabajo de la batalla cultural previa que se hizo Milei. Acá la gente realmente apoyaba que le saquen beneficios estatales. Trump no, en Estados Unidos no está hecho ese trabajo, la gente no digiere, porque ¿qué es lo que baja el gasto público? No se trata de sacar los sanguchitos de miga y la comida de un ministerio, se trata de ajustes realmente fuertes que llegan, que le pegan a la gente. Por eso, sin trabajo previo suficiente, fracasa un ajuste fuerte. Ajustes marginales, por supuesto, pueden hacer, pero realmente yo me di cuenta con Milei la importancia de la batalla cultural previa en el orden macroeconómico. ¿Cómo ha recibido el presidente Milei ese respiro de 20.000 millones por parte del FMI?
Excelente, excelente. Ya en un momento donde realmente las reservas están en el piso, por una cuestión de que se estuvo pagando muchísimo, muchísimos cheques que nos dejaron la administración anterior, solo en deuda con importadores nos dejaron más del doble de ese monto que nos va a prestar el FMI. Realmente deudas por todas partes, pero al margen de este temporal que hay que capear, Cristina Fernández de Kirchner en 2009, en 2008 le tocó vivir la crisis financiera internacional. El PBI se contrajo del tercer trimestre de 2008 al primero de 2009 un 6%. Cristina hizo unas malas elecciones legislativas en 2009, pero en 2011 reeligió, arrasó y fue reelecta presidenta, pero con una diferencia bestial. ¿A qué voy yo con esto? Este año tenemos elecciones legislativas para diputados y senadores, para congresistas en Argentina, que son importantes. Si esto se extiende, esta crisis, lo suficiente, puede afectar las elecciones legislativas y un resultado no muy bueno en eso puede traer incertidumbre en los flujos por unos meses, por una cuestión de que los inversores hoy cuando miran a Argentina no miran las reformas, sino que miran la sostenibilidad de las reformas. Y una mala elección puede traer ruido, pero eso no quita que en 2 años, que son las elecciones presidenciales recién, Milei va a llegar muy fuerte, porque tiene muchísimo espacio y sobra para crecer y ya hizo el trabajo duro. La oposición a Milei va en retroceso pese a que continúan las protestas en las calles. Absolutamente, Luis, pero absolutamente está desintegrada la oposición. No tiene. Vos si le preguntás hoy a un kirchnerista, a un peronista, quién es el referente opositor, todos titubean. Nadie te dice nadie puntual, nadie particular. No, está muy desintegrada la oposición. Que eso es importante, no solo el oficialismo, sino tener un oficialismo fuerte y una oposición desintegrada, te dejan regalada la elección. ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta Argentina en la situación actual? ¿Crees que es precisamente el sostenimiento de las reformas de Milei lo que puede verse comprometido? El principal riesgo hoy es una mala elección en septiembre, una mala elección a congresistas en septiembre, porque todo el flujo de capital que entra y sale de Argentina, que entró en Argentina, está mirando la sostenibilidad de las reformas. En el momento que en septiembre los diputados y senadores de Milei no hacen una buena elección, los inversores que dicen, muy lindo el cambio de Milei, pero esto no es sostenible, y salen, ese flujo puede causar problemas. Alan Rittmeyer, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro y acercarnos el pulso de esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Milei en Argentina. Espero poder escucharte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Y seguimos, nos adentramos ya en la recta final del programa de hoy y lo prometido es deuda. Les decía al principio del programa que se quedaran hasta el final porque teníamos una entrevista muy interesante. Contamos hoy en el estudio con Alejandro Labori, que es el director de inversiones de Cibislen. ¿Cómo estás, Alejandro? Eso es, muy bien. ¿Y tú, Luis Fernando? Bueno, pues muy bien, muy contento de tenerte aquí porque, pues la verdad que cada vez que venís a Con Ánimo de Lucro nos dais alguna noticia nueva, de alguna promoción nueva que estáis montando. Pero antes de nada, debido al contexto internacional en el que nos encontramos, el negocio, el core, la actividad habitual de Cibislen, básicamente financiando proyectos inmobiliarios en fases o bien tempranas o ya bien finalistas, ¿se ha visto comprometido de alguna manera o constituye más bien un refugio al ruido que el mercado bursátil está teniendo estos días? Sí, nosotros lo vemos, como lo has dicho, como un refugio al final, en momentos como en el que estamos, pues de turbulencias, incertidumbre, ¿no? Nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, pues te permite diversificar tu cartera y escoger proyectos concretos en los que invertir, proyectos inmobiliarios con buenas garantías, y eso, que tú escoges dónde metes el dinero exactamente, con qué promotor, a qué proyecto, a qué plazo, y al final es una alternativa de inversión muy válida y más a día de hoy con esta situación macro que tenemos. Bueno, y cuando son las 13:18, la 1:18 minutos, las 12:18 en Canarias, Alejandro,
¿Qué proyecto tenemos ahí a punto de salir o en proceso de cerrarse? Pues mira, bueno, nosotros sacamos un proyecto prácticamente cada semana. Justo ahora, mañana viernes a las 12, abrimos un proyecto en Baleares, en Menorca. La verdad que en Baleares... Mañana a las 12. Sí, Baleares está Pero no muy, es el muy primero activo. que sacáis en Baleares, es lo que ya iba a decir. Es que la en semana Baleares... pasada, sí. hace 2 también sacaste En Mallorca. En Mallorca. En Menorca. Este es en Menorca, en la zona de Son Park. No sé si lo ubicas. Bueno, es en la zona norte de la isla, al lado del golf y al lado de la playa, al lado del puerto de Fornells. Una muy buena ubicación y lo que te decía, pues un activo refugio para invertir con un préstamo hipotecario al promotor, que en este caso creo que son 18 meses al 11,5% anual. 18 meses al 11,5% anual, eso es una rentabilidad extraordinaria. Sí, es interesante. Es un proyecto, básicamente una financiación para comprar el solar, permitir que llegue la licencia, prevender las casas, que se venden cada casa más o menos a unos 2 millones de euros, y ahí cuando entre el banco y esa financiación más senior a financiar la obra, nuestro préstamo de Civislen, digamos que ahí se devolverá. Se devolverá en ese momento. La información sobre esto que va a salir mañana a las 12 está ya en la página. Está en la página, si tienes cuenta pues ya tienes acceso a ella, si no tienes es tan fácil como entrar en civislen.com, crearse una cuenta que normalmente se valida en 24 horas o menos y a partir de ahí ya puedes acceder a toda la documentación del proyecto que es la misma que tenemos nosotros. Ojo, se valida en 24 horas o menos, si quieren entrar en esta claro. Va a estar un poquito más complicado, pero bueno, háganse, no hay que pagar nada por inscribirse dentro de la página, ¿no? No. Únicamente nos inscribimos y ahí es donde ya tenemos acceso a toda la información, desde las due diligence hasta la información del proyecto, Eso planos, es. etcétera. Es la misma información que tenemos nosotros, simplemente puesta de una manera un poco más resumida y visual y bueno, pues eso no cuesta nada hacerse la cuenta y se puede invertir desde 250 euros. Y claro, si nos convence, a partir de las 12 se abre. Y esto es importante saberlo porque una de las cosas que tiene Civislen es que el éxito que tiene por las rentabilidades que ofrece, la garantía hipotecaria que tiene detrás y los plazos que maneja a la hora de devolver ese dinero, con su correspondiente interés, es que tiene una demanda extraordinaria y en apenas minutos u horas se suelen cubrir los proyectos, ¿no? Eso es así, sobre todo también depende del ticket. Este es un proyecto pequeñito, en torno a 1,5 millones, entonces bueno, la realidad es que si quieres invertir tienes que estar atento. Pero bueno, que si no es este, es lo que decía, sacamos un proyecto todas las semanas y si no es este, pues será el siguiente. Simplemente es estar atento y tener la documentación bien estudiada y analizada para cuando se abra, ser rápido. ¿Cuántos años lleváis en marcha? Pues mira, llevamos desde 2017, estamos regulados por la CNMV y lo que te decía, pues ya hemos financiado más de 150 millones de euros, que no está mal, y ese dato me gusta decirlo, pero sobre todo el que más me gusta es el de las devoluciones, que no solo hemos financiado más de 150, sino que hemos devuelto ya a los inversores más de 50 millones de euros. De hecho, esta semana, por ejemplo, que hemos tenido varias devoluciones, habremos devuelto más de 5 millones de euros a los inversores y al final, pues ese dato es el más relevante. ¿No? Claro, al final nosotros estamos incrementando bastante nuestra actividad y estamos teniendo más financiaciones, pero cada semana más devoluciones de préstamos anteriores del año pasado y de hace 2 años. Y eso, estamos ya en un hito de más de 50 millones de euros devueltos con semanas como esta, que es una semana para mí espectacular, que devolvemos más de 5 millones de euros a los inversores y eso pues es un gusto, la verdad. Y es una satisfacción. ¿Cómo opera la garantía hipotecaria para que nuestros oyentes lo comprendan? Sí, pues al final es lo mismo como cuando tú te compras tu casa, ¿no? Y el banco te hace un préstamo con esa garantía real que es tu casa. Si tú incumples una serie de hitos en el contrato, pues al final te va a ejecutar la garantía y se va a quedar con tu casa. Bueno, o se va a quedar o va a subastar su casa para recuperar el dinero. Pues esto es lo mismo. Si el promotor no cumple con su parte del contrato, pues al final se ejecutaría la garantía y habría pues una serie de plazos legales que normalmente suelen ser el mínimo de 1 año o así. Normalmente hay una subasta pública del bien y con ese dinero se conseguiría recuperar la inversión, porque al final nosotros piensa que tenemos unos ratios de lo que es la deuda sobre el valor del activo en torno al 50%. Entonces, normalmente nuestros préstamos suelen estar muy bien cubiertos. Luego hay una pregunta que siempre me gusta haceros, pero yo creo que es interesante que la gente lo comprenda. Y además me parece muy pertinente porque aparte es una de las preguntas que, al menos desde Tu Dinero Nunca Duermes, de Con Ánimo de Lucro, siempre invitamos a hacer. Normalmente decimos, hombre, si te están ofreciendo un producto de renta fija, porque esto al final es una renta fija, estás prestando dinero, es deuda,
y te ofrecen un plazo y un interés, hombre, si los intereses que te ofrecen son mucho más altos que los que suele ofrecer la renta fija, pregúntate por qué. Claro. Y en este caso la pregunta es pertinente. ¿Cómo es posible que ofrezcáis unos retornos como los que comentáis, del 11,8, ¿no? Me has dicho en este caso... Sí, normalmente van entre el 10 y el 12, más o menos. Entre el 10 y el 12, pero aquí habéis presentado algún proyecto del 15, ¿eh? Sí, de 14 creo, hace unas semanas, pero es algo puntual. Normalmente más entre el 10 y el 12. Bueno, 10-12% de rentabilidad anualizada, que es una barbaridad para un producto de renta fija. ¿Dónde está el truco? Claro, al final, bueno, no es un truco, tampoco se puede comparar esto versus una deuda estatal, por ejemplo, pues que te ofrecerá rentabilidades más cercanas al 2 o 3%. Esto al final es deuda inmobiliaria, va ligada a un proyecto, a un promotor y demás, y tiene una serie de riesgos, obviamente, aunque tenga muy buenas garantías. Y sobre todo hay un tema de una prima de iliquidez. Al final, normalmente, pues si tú inviertes en productos muy líquidos, puedes venderlos cuando quieras, incluso una renta fija, si es un fondo, se puede revender y en un día tienes tu capital. Aquí tú te tienes que esperar hasta el final y si por lo que sea hubiera que ejecutar la garantía, pues hay que esperar esos plazos legales, ¿no?, que marcan para poder ejecutarla y recuperar el dinero. Entonces, sobre todo, el sector inmobiliario a día de hoy ofrece rentabilidades muy altas. Y esto así lo refleja. Y luego, 2, una prima de liquidez, que al final tú vas a estar invertido hasta el final del proyecto, hasta que haya o una refinanciación o una venta y demás, y eso al final pues se paga. Se paga. ¿Y por qué los promotores os eligen a vosotros en lugar de ir directamente a los bancos? No, o sea, al final nuestra deuda es complementaria a la de los bancos. Yo siempre lo digo, los bancos los vemos como un complemento a nuestra deuda, simplemente nuestra deuda va en fases anteriores a la del banco. Pues, por ejemplo, el proyecto este de Menorca, ¿no? Nosotros hacemos un préstamo para ayudar al promotor a comprar el suelo, ya prácticamente en unas semanas va a pedir la licencia y va a empezar a vender. ¿Qué pasa? El banco, a la que ya tenga esa licencia y haya realizado más o menos, son 10 viviendas, pues haya realizado unas 4 o 5 ventas, ya está cómodo, cumple todos sus requisitos para entrar. Entonces ahí nosotros salimos, simplemente permitimos que, o sea, sin nosotros este proyecto no saldría adelante o el promotor tendría que buscar más capital, más equity o más dinero de socios para invertir en el proyecto. Entonces simplemente nosotros estamos en etapas anteriores a la del banco, digamos. Estáis ahí en etapas anteriores, permitís, o sea, que no solo sois unos dinamizadores de los ahorros de todos vuestros partícipes, sino que, por otro lado, estáis colaborando o sois un actor necesario para que ciertas promociones puedan echar a andar, para que se dinamice ese mercado. Claro, es que al final, pues por ejemplo, este proyecto de Menorca, sin nosotros, bueno, hay otras opciones de deuda alternativa, está claro, pero sin esa deuda alternativa este proyecto seguramente no saldría adelante, porque el promotor, el suelo creo que son prácticamente 2 millones de compra, más los gastos de licencia y tal, te vas casi a 3, pues el promotor ahora mismo no tiene esa capacidad de poner 3 millones a día de hoy en un mes. Entonces nosotros le permitimos que esas 10 viviendas salgan adelante y salgan al mercado. Luego hay otro dato que es importante y yo creo que refleja muy bien el éxito o no éxito que pueda tener Cibislen, que es la cantidad de inversores que ponen su dinero la primera vez y de repente ven otra promoción y vuelven a poner dinero, ven otra promoción y vuelven a poner dinero, o una vez se van cumpliendo los plazos y van recuperando su capital más el interés que habéis prometido, eso lo reinvierten en una nueva promoción. ¿Qué tasa de repetición tenéis vosotros en Cibislen? Muy alta, en torno al 70%. 7 cada 10 más o menos repiten, y esto, a ver, es lógico. Al final un inversor normalmente el proceso es que empieza con una inversión pequeñita de 250 euros para probar a ver qué tal. Yo al menos también lo haría así, ¿no? Sobre todo con una plataforma digital, y luego a la que te devuelven ese principal más intereses y ves que esto funciona y demás, pues a la siguiente quizás te animas con más capital y seguramente vas a repetir en más. Y nos pasa un poco lo mismo también con los promotores. Aunque sea una deuda cara, les permite desbloquear muchos proyectos, y a la que ven que funciona, que el capital se levanta rápido, que el proyecto sale adelante, y dice, ostras, pues me voy a poner a mirar más suelos, ¿no? Más oportunidades. Estos proyectos son muy curiosos porque sobre el papel están muy bien, pero luego hay que estar ahí, hay que hacer una buena due diligence, hay que procurar que no haya que ejecutar ninguna garantía hipotecaria, y luego generar mucha confianza entre el pool de inversores, que es la clave de que crowdlending inmobiliario funcione bien. ¿Cómo os habéis ganado esa confianza de los inversores?
Bueno, principalmente con nuestros números, ¿no? Con todos los proyectos que hemos financiado y sobre todo los proyectos que hemos devuelto. Al final nosotros miramos todos los proyectos muy en detalle, todas las partes, tanto la due diligence técnica, legal, miramos qué ha hecho el promotor, ¿no? Que nos demuestre que sabe lo que hace y lo ha hecho anteriormente. Y luego también, pues un poco lo que se habla siempre del skin in the game, ¿no? Nosotros, los propios empleados de Civizlen invierten. Pregunta. Sí, o sea, la mayoría de empleados, por no decirte todos, porque todos no, porque seguramente alguno más nuevo no habrá invertido aún, pero la mayoría de empleados invierten en prácticamente todos los proyectos de Civizlen y es un dato más que se puede ver público. Tú hay en un apartado, que ya te lo enseñaré, aparece pues un porcentaje, ¿no? De la inversión que ha sido comprometida por o accionistas o empleados de la plataforma y siempre, o sea, ese número nunca es cero. Ese número nunca es cero porque vosotros sabéis. ¿Pero entráis a la vez que todo el mundo o aprovecháis que sois empleados y entráis antes? No, de verdad. La misma oportunidad para todos. O sea, al final yo si quiero invertir no tengo ningún trato prioritario, me tengo que poner la alarma como todo el mundo y de hecho alguna vez me he quedado fuera. O sea, que no... O sea, que tú sí inviertes. Yo invierto en Civizlen, sí. Bueno, en proyectos de promotores que se financian a través de Civizlen, eso es. Correcto. Bueno, pues no me resta más que, por cierto, estas caídas de mercado, este pánico, a vosotros no os ha afectado en nada. Bueno, la verdad que no, o sea, los últimos proyectos, o sea, el proyecto de mañana yo creo que se va a financiar muy rápido y yo lo veo también incluso como una oportunidad, o sea, mucha gente que ante el miedo y la incertidumbre habrá retirado parte de sus ahorros del mercado, ¿no? Que luego cada uno pues tiene su approach, gente cuando cae el mercado entra con más fuerza, ¿no? Yo soy de esos principalmente, ¿vale? Pero luego hay gente pues que ve esas caídas y sale, entonces claro, de repente hay una liquidez extra en las carteras de los inversores que dicen, mira... A Menorca. Claro, pues oye, yo a Menorca, que conozco la isla, conozco la ubicación, va a funcionar súper bien y me dejo de historias que no sé si Trump va a dar una prórroga de 90 días o de repente de 180 o que no se sabe lo que va a pasar. Bueno, pues Alejandro Labori, director de inversiones de Civizlen, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos ese proyecto en Menorca tan chulo y espero verte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Genial, gracias a vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, ya lo saben, mañana más aquí en Con Ánimo de Lucro, les espero.